Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de junio de 2021 y esto es La Contracrónica. Este martes entró en vigor la nueva factura de la luz, un nuevo sistema de tarificación que trae grandes cambios en los precios en función de la hora en la que se realice el consumo. El coste de la energía eléctrica varía desde ya mismo a lo largo del día. Hay 3 tramos horarios: la hora valle, que es la más barata y que se corresponde con la madrugada y los fines de semana; la hora punta, que cubre de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, es la hora más cara; y todo lo demás será hora llana, que tendrá un precio intermedio. Hasta la fecha, el consumidor doméstico podía acogerse a 6 tarifas diferentes. Algunas eran planas y otras permitían el discriminado horario. Desde ahora la tarifa será única. La idea del gobierno, detrás de toda esta revolución tarifaria, es incentivar el consumo en ciertas horas del día. Y claro, el único modo de hacer eso es mediante el precio. Lo primero que han percibido los consumidores es que la electricidad se ha encarecido sustancialmente en apenas 2 días. Durante el primer día con el nuevo sistema, es decir, el 1 de junio, el precio de la hora punta era ya el doble que a la hora valle: 24 céntimos el kilovatio hora frente a 11 céntimos el kilovatio hora. Para un hogar promedio, eso supone aproximadamente una subida de un 40% en la factura a final de mes. Para paliar la subida y sobre todo el descontento generado entre la gente, como es normal porque a fin de cuentas electricidad consumimos todos, el gobierno ha anunciado un anteproyecto de ley que castiga la generación nuclear y la hidroeléctrica, es decir, las centrales que no emiten CO2 anteriores a 2005 y que por lo tanto pues no necesitan negociar unos derechos de emisión que se han puesto por las nubes a lo largo del último año. Para que todos lo entendamos, trasladan a estas centrales el coste de las subvenciones a otras renovables, como la eólica o la fotovoltaica. Con esto y con una tasa también de nueva creación sobre que habría de pagar la industria petrolera y la industria gasista, pretenden abaratar la factura un 15% más o menos en los próximos 3 años. Pero esa rebaja no compensaría un incremento tan brutal como el que tendremos que afrontar a partir de ahora. El hecho es que el gobierno tiene en su mano recortar el precio de la luz si de verdad quisiese hacerlo, habida cuenta de que aproximadamente un 55% de la factura de la luz son impuestos, tasas y peajes. Basta con reducir o eliminar alguno para que el consumidor lo note en el acto. Pero de esto, por descontado, no quieren ni oír hablar. Pocos productos son tan universales como la electricidad. Todos en mayor o menor medida la consumimos. Yo de verdad no conozco a nadie que no consuma electricidad. Encendemos la luz, el ordenador, el microondas, el frigorífico, bueno, eso lo tenemos encendido todo el día. Ponemos la televisión o la lavadora, hacemos café, cargamos nuestro teléfono, en fin, que nuestro mundo gira en torno a un enchufe y en cuanto nos falta sabemos que hemos salido de la civilización. Esa es la razón por la cual desde hace ya unos años se pusieron de moda esas baterías que parecen un ladrillo que la gente se lleva de un lado a otro, evidentemente porque no tienen enchufe accesible en muchos lugares y para poder seguir cargando su iPad o su teléfono. Vamos, que somos más dependientes que nunca de un enchufe. Esto es algo que especialmente en los últimos 10 años he podido notar yo personalmente. Antes, cuando llegaba a un hotel con un enchufe me bastaba, no necesitaba más. Bien, ahora uno llega a un hotel y tiene que estar enchufando un montón de cosas nada más llegar. Eso me ha obligado a tener una regleta pequeñita con 3 enchufes que la meto siempre en la maleta y cuando llego a un hotel la enchufo al primero que me encuentro ahí encima de la mesa y automáticamente ya tengo una pequeña estación de carga porque voy cargando un montón de cosas que me rodean. No solo el teléfono, sino muchas cosas más que necesitan fluido eléctrico. Vamos, resumiendo, que necesitamos la electricidad muchísimo, es probablemente el producto de primera necesidad, junto a la comida básica que más empleamos a lo largo de nuestro día. Quizá haya alguien, un eremita que vive en una cueva o algo así, que no utiliza la electricidad, pero yo desde luego nunca he conocido a alguno, ni tampoco he visto a ninguno. Bien, aparte de nosotros mismos, los consumidores domésticos, a fin de cuentas, la electricidad es la primera materia prima que adquieren todas las empresas. Da igual lo que fabriquen, da igual que sea un comercio a pie de calle, que necesita tener evidentemente la luz encendida, una pastelería necesita encender el horno, que consume bastante, por cierto, o una gran planta industrial que fabrique cualquier tipo de producto.
Las plantas industriales, aunque tengamos metida en la cabeza esa idea de ver grandes chimeneas echando humo con máquinas de vapor en su interior, bien, eso era en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Prácticamente todas las industrias hoy son grandes consumidoras de energía eléctrica. Esas grandes máquinas, esos robots industriales son devoradores de energía eléctrica. Bien, lo necesitan tanto como cualquiera de nosotros en nuestra casa. Necesitan tener un acceso seguro y fiable y, a ser posible, barato al fluido eléctrico. Luego, la electricidad mueve los trenes, mueve el metro, bueno, y últimamente hasta los autobuses de las ciudades. Era algo que hace muy poquitos años nos parecía muy lejano, pero no. En Madrid ya hay un montón de autobuses completamente eléctricos circulando, y en esto Madrid no es única. Hay un montón de ciudades por todo el mundo que están implantando a gran velocidad autobuses completamente eléctricos. No estoy hablando de híbridos, es decir, que no hacen ningún ruido, llevan unas baterías muy grandes y unos motores eléctricos. En resumen, que sin electricidad todo se paraliza. Si no tuviésemos electricidad, si mañana hubiera una tormenta solar como aquella, el efecto Carrington de 1859, el mundo entero volvería a la Edad Media, bueno, o a la Edad Moderna, al siglo XVIII, antes de que apareciese, principios del siglo XIX, antes de que apareciese la luz, la corriente eléctrica en nuestras vidas. No sé, yo creo que podríamos llegar a sobrevivir sin demasiados problemas un día sin gasolina, que se acabase por completo. Bueno, habría algunos problemas de movilidad, pero podríamos sobrevivir. Mientras que dudo seriamente que pudiésemos aguantar un día entero sin fluido eléctrico. Bueno, por poder podríamos aguantarlo, pero se nos haría el día eterno. Pero la electricidad no se recoge de los árboles. Es muy necesaria, pero hay que generarla. Hay que generarla en centrales de todo tipo. Las más antiguas lo hacen quemando carbón, quemando gas o fuel oil, o gasoil directamente. Las más modernas son solares o eólicas. También hay centrales de ciclo combinado, que son esencialmente, tiene dos ciclos, uno queman gas y el otro, pues mediante la presión del vapor, vuelven a generar electricidad. Las nucleares yo creo que son las centrales intermedias, que no son ni de las antiguas de carbón ni las modernas renovables más famosas de todas. Digamos, la energía nuclear fue el sueño de la energía eléctrica a mediados del siglo XX, aunque hoy atraviesa ya desde hace unos cuantos años una crisis existencial muy profunda. Tenemos también las hidroeléctricas, que son antiguas, la hidroelectricidad, las turbinas, están inventadas desde hace mucho tiempo, pero que en algunos países son fundamentales, especialmente de Sudamérica, como Brasil o Paraguay, que prácticamente toda su electricidad les proviene de ahí, porque tienen grandes ríos, grandes cursos fluviales que llevan mucho caudal, y basta solo con colocar una gran presa. Bien, el megavatio que generan todas estas centrales es el mismo, no hay ninguna diferencia entre un megavatio generado en una eólica, en una solar o en una central nuclear. Pero en unos casos hay que emitir CO2, CO2 y otro tipo de sustancias, la combustión del carbón, por ejemplo, o del gas, y en otros no. Desde hace años los gobiernos, especialmente los gobiernos del primer mundo, sobre todo los gobiernos europeos, están comprometidos por una serie de cuestiones climáticas con la llamada descarbonización, es decir, con la sustitución de las centrales que emiten CO2, léase fuel oil, gas natural, que emite poco pero emite CO2, o carbón, por supuesto. El carbón es la gran bestia negra de los que quieren descarbonizar la economía y quieren sustituirlas por otras centrales que sean más limpias. A esto lo han venido a llamar de unos años a esta parte, transición energética. En España, tenemos desde hace un par de años un ministerio que lleva ese nombre, Ministerio de Transición Energética. En algunos países esto de la transición energética y la descarbonización de las centrales se lo han tomado más en serio. Ese es el caso de España o de Alemania, sin salirnos de Europa, y en otros menos. Es el caso de Polonia, que sigue generando prácticamente toda su electricidad con carbón nacional. En Polonia se consigue sacar del subsuelo muchísimo carbón, que además está muy superficial, y total, que creo que el año pasado fue el 72% de la electricidad generada en Polonia era mediante térmicas convencionales de carbón. Para ellos es muy barato porque lo tienen bajo tierra, de su propia tierra. La extracción es relativamente sencilla porque ya digo que es muy superficial, lo mismo que sucede en Alemania del Este, por ejemplo. La tecnología térmica de carbón está más que consolidada y construir una central es relativamente barato, así que los polacos, por una cuestión de seguridad de suministro, apostaron desde el principio por el carbón. Están poco a poco, han dicho muchas veces que van a ir abandonándolo, pero por ahora el hecho es que, ya digo, el 72% de la electricidad generada en el país es mediante térmicas convencionales de carbón.
En los que se han tomado en serio la descarbonización, ya digo, Alemania o España, pero podríamos mirar también otros países europeos que están en las mismas. España la conocemos bien y el caso de Alemania, de manera indirecta, también lo conocemos bien. En estos países, la descarbonización, la transición energética, lo primero que ha provocado, y esto ha sido muy visible porque nos ha ido directo al bolsillo, son aumentos sostenidos en el coste de la luz. Cualquiera que recuerde cuánto pagaba de luz hace 20 años y cuánto está pagando ahora, sabe que la diferencia no la justifica la inflación, que ha sido mínima los últimos 20 años. Si compara lo que le costaba, no lo sé, una barra de pan o un litro de leche o unas galletas en el año 2000, lo que le costaba lo mismo en el año 2020, no hay gran diferencia. Pero si ve lo que le costaba calentar la casa en invierno, si es que su calefacción es eléctrica, o bueno, pagar la factura en definitiva, que incorpora todos los consumos eléctricos de la casa, lo primero que ve es que el salto ha sido cuantitativo, pero de una manera que poner las dos facturas una al lado de la otra hace que se te pongan los pelos como escarpias. En Alemania ha subido la luz solo los últimos 10 años, tengo el dato aquí, ha subido un 70% desde el año 2010. En España el incremento desde 2005 ha sido similar. Esto ha ocasionado, bueno, aparte del enfado de los consumidores, que la industria local haya perdido competitividad. Hay ciertas industrias, como os decía antes, que son muy intensivas en consumo eléctrico y si ven que una de sus principales partidas de gasto, como es la energía, se les dispara, lo primero que piensan es en irse de allí, a otro país donde la energía sea más barata. Si nosotros fuésemos los dueños de la empresa, también sería lo primero que pensaríamos. Nada que ver, por ejemplo, con lo que ha pasado en China, donde su gobierno ha antepuesto, desde el principio además, el desarrollo económico del país a los objetivos climáticos. Los chinos, esto de las emisiones, les entra por un oído y les sale por el otro. Allí la Comisión Europea poco tiene que hacer, así que los chinos van a su aire. En Estados Unidos, donde también están con el tema de la descarbonización, no se lo han tomado tan en serio o tan a lo bestia. Han tratado de armonizar la descarbonización paulatina de la generación eléctrica con la generación tradicional, para que la transición no disparase los precios. ¿El resultado? Pues el resultado lo tenemos ahí. A día de hoy, la electricidad en Estados Unidos cuesta de promedio la mitad que en Europa. En España, toda esta ingeniería tarifaria la ha llevado a cabo el gobierno, los distintos gobiernos, porque con esto empezó José María Aznar allá por finales de los años 90 y llega hasta nuestros días. Vamos, hace 2 días, hasta el 1 de junio de 2021, lo han hecho los gobiernos jugando de una manera más o menos hábil, por lo general menos hábil, porque se las hemos ido viendo y aparte cuando la luz se pasa un precio, está creciendo durante 20 años de manera ininterrumpida, al final no hay manera de camuflar esa subida. Como lo han hecho aquí es cargándolo todo sobre la factura de la luz. El recibo de toda la vida, vamos, que ha terminado soportándolo todo. Al final soporta todo tan a la vista que no nos explicamos muy bien cómo ha podido subir tanto el precio de la luz a pesar de que las centrales pues son las mismas, bueno, incluso se han incorporado muchísimas, la potencia instalada en España ha crecido muchísimo a lo largo de los últimos 20 años. Es decir, hay más oferta de generación, pero el megavatio final es más caro. Esto es algo que no sé si mucha gente, pero yo desde luego desde el principio empecé a planteármelo. Si lo que hacen falta es megavatios, pues que los generen, caray, que eso hará que baje el precio. Pero no, se han incorporado muchos megavatios, pero el precio ha ido subiendo. El gobierno en su momento pensó o confió en una creencia que se ha demostrado falsa, de que la factura era tan elástica como una goma, es decir, que podría aguantar casi cualquier cosa que le metiesen. Y esto pues pasa un poco como con todo, que al principio no se nota, es la famosa rana que ponemos en una sartén con agua templada, encendemos el fuego y poco a poco la rana va hirviéndose hasta que muere. Si a esa misma rana la tratamos de echar en agua hirviendo, la rana saltará. Pues con esto de la factura de la luz nos han hecho algo parecido. Nos han hecho lo de la rana y la sartén. Muchos pensaron en su momento, allá por el año 2000, finales de los 90, que las ganancias en eficiencia de ciertos dispositivos eléctricos, como por ejemplo las bombillas, los procesadores de las computadoras o los motores eléctricos, compensarían
esa actividad constante de ir sumando coste tras coste a la factura. Yo recuerdo que en más de una ocasión, ahora 15 o 20 años, algunos lo decían. No nos debemos preocupar porque sí es cierto, se están cargando costes en la factura, pero pensad una cosa, ahora con la revolución de las bombillas LED, pues vamos a gastar mucho menos en iluminar la casa, o con los electrodomésticos de clase A o de clase A+, o de clase A++, el que vaya a comprar un electrodoméstico, una lavadora o un lavaplatos al Corte Inglés, verá que aquello tiene un código de letras que uno no entiende muy bien ya al final qué es lo que significan. Vamos, todos estos estándares de eficiencia que vienen directamente de la Unión Europea. Bien, pues se venía a decir eso, que con las ganancias de eficiencia se comerían la subida. Eso era lo que se decía. Bien, no ha sido así. Creo que a la vista está. Evidentemente se ha ganado en eficiencia, eso no lo estoy negando. Una bombilla LED de las que utilizamos actualmente consume mucho menos, muchísimo menos que una de incandescencia, de esas que utilizábamos allá por los años 90. Incluso bastante menos que las que sustituyeron a las de incandescencia, esas que llamábamos en aquel entonces de bajo consumo, que eran realmente fluorescentes en miniatura. Los electrodomésticos hoy son menos voraces que hace 20 años. Cualquiera que haya tenido un frigorífico en casa antiguo lo habrá notado cuando lo cambió por uno más nuevo, que el coste de la factura le bajaba un poquito, bueno, no le bajaba, pero al menos no le subía. Es decir, percibía en el acto con los electrodomésticos nuevos que el consumo era menor, pasaban menos tiempo encendidos, etcétera. Pero bueno, el incremento en el precio del kilovatio ha sido tan acusado que no hay manera de compensarlo, ni con toda la eficiencia que la inventiva de los industriales a lo largo de los últimos 20 años han puesto sobre el mercado. No ha servido. En ese punto es donde hace unos años surgieron las acusaciones de activistas y políticos que llevan años señalando a los generadores y a los distribuidores, es decir, a las compañías eléctricas, de ser los causantes del alza de los precios. Esto en España lo hemos escuchado 100 millones de veces. La culpa de todo es de las eléctricas. Son ellas las culpables de que la luz haya subido su precio continuamente desde finales de los años 90. No deja de ser curioso que los críticos con las eléctricas se concentren solo en su parte, en la parte de las eléctricas, y dejen viva la otra. El precio de la luz es la suma, bueno, como el precio de todo, ¿no? Es la suma de los costes de producción, en este caso los costes de generación, más los costes de distribución. Ya está, eso es el precio base. Y a eso hay que sumarle el impuesto correspondiente. En el caso de la electricidad lo que tenemos es una miríada de impuestos y peajes que los políticos han ido adosándole en las 2 últimas décadas. Si a cualquier otro producto, al pan, por ejemplo, le hubiesen metido tal cantidad de regulación y de impuestos y de tasas y de peajes, de tarifas de acceso para comprar una barra de pan, hoy sería un producto prácticamente de lujo. Pero bueno, los que critican tanto las eléctricas rara vez se refieren a todos estos sobrecostes. El problema está, según ellos, en las eléctricas y solo en las eléctricas, que operan en régimen de oligopolio y que están hambrientas de beneficios, que solo piensan exclusivamente en ganar dinero a hacerlo a nuestra costa. A ver, las eléctricas son empresas con sus accionistas y, como es lógico, quieren ganar dinero, como cualquier hijo de vecino. Bien, eso según algunos no está bien porque la electricidad es un producto de primera necesidad. Bien, un producto de primera necesidad al que curiosamente le aplican el IVA general del 21% y no el reducido, que es el que se aplica a los bienes de primera necesidad, como el pan o como la leche. Pero bueno, los fabricantes de cosas tan básicas como los productos lácteos o el mismo pan también quieren ganar dinero y a nadie le parece mal. No sé, yo nunca a nadie le he oído echar cuentas a Central Lechera Asturiana o a Pascual por querer ganar dinero vendiendo leche de vaca o yogures. De verdad, nunca. Bueno, quizá alguno muy radical, pero que querría nacionalizar también la producción de leche de vaca. Pero la gente del común, vamos, que carga contra las eléctricas a final de mes cuando ve la factura. A la factura en España le hemos empezado a llamar desde hace muchos años la dolorosa, no digo más, como esas vírgenes de Semana Santa. Pues cuando le llega la dolorosa por el dolor que provoca, mucha gente suele cargarlo todo sobre las eléctricas. Piensa que malos son los de Endesa o los de Iberdrola, que están abusando de nosotros, están enriqueciéndose a nuestra costa. No pensamos lo mismo, ya digo, de la Central Lechera Asturiana o de Pascual, cuando también buscan, y me vale cualquier productor de cualquier fabricante de alimentos, ¿no?
también buscan ganar dinero, lo cual está bien. Todos, a fin de cuentas, tratamos de ganar dinero con nuestra industria particular, la que sea, y eso no es malo. La expectativa de beneficio en una actividad es la que nos anima a mantener esa actividad y mejorar nuestros productos y servicios. No debemos nunca olvidar eso. Bien, pues ante una realidad tan evidente, hace unos años los mismos que acusan a las eléctricas de encarecer la luz, ya digo, ignorando a un tiempo la formidable carga fiscal del kilovatio, señalaron como responsable de todo el desaguisado al sistema de formación de precios que se emplea en el mercado eléctrico. Es un sistema de tipo marginalista. Bueno, como el de la mayor parte de sistemas eléctricos del mundo, que tampoco es una excepción española, ni muchísimo menos. Bien, ¿qué es esto de un sistema marginalista? Es un sistema en el que el precio final del producto es el que pone el último actor en entrar en el mercado. Bien, para que nos entendamos, todos concurren al mismo mercado con el mismo producto a diferentes precios. Hasta ahí creo que lo tenemos claro. El caso además de la electricidad es fácil de entender porque el producto es el mismo. Ya he dicho antes que el kilovatio salido de un molino de un aerogenerador eólico es igual que el que sale de una central nuclear. Bien, en este caso el producto, ya digo, es 1 megavatio hora. Todos son iguales, ¿eh? La electricidad que consumimos se está generando en este mismo instante. No hay que olvidarlo, por lo que la demanda y la oferta deben acoplarse a la perfección. Pongamos por caso que en este momento el mercado demanda, voy a poner un ejemplo, 100 megavatios es muy poco, pero bueno, está demandando 100 megavatios. Para cubrir esa demanda concurren 3 ofertantes. Uno oferta 70 megavatios a 10 euros, es un precio interesante, pero no cubre toda la demanda. Se necesitan 100 en este momento y él solo oferta 70. Así que entra otro ofertante a un precio más alto. Entra con una oferta de 15 euros con 10 megavatios, pero siguen sin llegar. Les faltan 20 megavatios para cubrir la demanda en ese momento, lo que obliga a que concurra un tercero, que a esos 20 megavatios que faltan les pone un precio, no lo sé, de 25 euros. Bien, el precio final para todos será 25 euros. Los que ofertaban a 10 y 15, los dos primeros, verán cómo obtienen un beneficio extra que no esperaban. Bien, a eso le han dado en llamar beneficios caídos del cielo, o windfall profits. Así de primeras parece injusto y muy gravoso para el consumidor, pero si lo miramos detenidamente no lo es tanto. El sistema marginalista es muy eficiente para asignar precios porque anima a los productores a ser eso mismo, a ser eficientes y cubrir la demanda a bajo precio, y evitar que entren en el mercado los que producen más caro. Si el primero de los productores del ejemplo, de este ejemplo que he puesto, hubiese podido cubrir los 100 megavatios que se demandaban en ese momento al precio que ha puesto, a 10 euros, lo habría hecho encantado, pero no llegó, lo que obligó a meter a otros productores más costosos. A pesar de ello, muchos piden abandonar el sistema marginalista y pasar a un sistema de pago según oferta, que en inglés se conoce como pay as you eat, que remuneraría a cada productor según el primer precio que ofrece. Eso les incentivaría a inflar los precios porque, total, se los van a pagar igual. El sistema Pay As You Eat es el que impera en el mercado de productos de segunda mano, por ejemplo. Si queremos vender, vamos a poner un caso que todos hayamos alguna vez hecho esta compraventa, una bicicleta que no usamos y que está en el trastero desde hace años. Bien, podríamos hacerlo a casi 0 euros, la bicicleta la tenemos abandonada, nos da igual. Pero no, buscamos modelos de bicicletas similares, en Wallapop, por ejemplo, y le ponemos a nuestra bicicleta un precio igual o ligeramente inferior. Bien, pues eso mismo pasaría en el mercado eléctrico si se utilizase el sistema Pay As You Eat, de pago según oferta. Los que producen la electricidad barata en centrales nucleares o hidroeléctricas venderían sus megavatios al precio de los productores caros. Ahí también habría beneficios caídos del cielo, que es de lo que tanto se quejan muchos. En Inglaterra, de hecho, pasaron a un sistema Pay As You Eat hace 20 años y se encontraron sorprendidos con que la factura no se movió. La luz siguió costando exactamente lo mismo. Luego, para que un sistema marginalista funcione, hay que apostar por una generación barata, que atienda la demanda a bajo precio, sacando a los productores ineficientes del mercado. Bien, eso es lo contrario de lo que se ha venido haciendo en Europa en los últimos 20 años. Se han penalizado las formas de generación barata, como la energía nuclear o el carbón, porque las primeras comportan riesgos y las segundas emiten CO2 a la atmósfera. Luego, por otro lado, se subvenciona de forma intensa las energías renovables, como la eólica o la solar.
Las subvenciones se cargan sobre la factura de todas las formas imaginables, hasta llegar al momento presente, en el que la factura incorpora más costes políticos que energéticos. Es hora de que asumamos que lo que pagamos por la electricidad no es solo el coste de producirla y lo que cuesta transportarla hasta nuestra casa o a nuestra empresa, manteniendo siempre estable el suministro, claro. Eso es lo que debería suceder, lo que deberíamos de pagar, como sucede con cualquier otro producto. El precio de un litro de leche refleja el coste de producirlo y transportarlo hasta el supermercado, más un impuesto final en el punto de venta. Con el megavatio que alimenta nuestro frigorífico no sucede lo mismo. Podrían haber ido por la vía indirecta, y no sé, poner desde el principio un impuesto del 55% sobre la luz. Pero claro, eso no se podría vender a los votantes. Sí que han ido enterrando, paulatinamente, esos sobrecostes en lo que técnicamente se llama como tarifas de acceso, y que popularmente se conoce como peajes. ¿Que hay que subvencionar la implantación de plantas renovables? Pues de parques eólicos o de huertas solares. Pues nada, esas subvenciones se cargan con cargo a los peajes. ¿Que en Canarias o en Baleares la luz es más cara porque son sistemas eléctricos insulares? Sin problemas, se iguala el precio con cargo a los peajes, pero se iguala el precio con la península. ¿Que las minas de carbón asturianas producen poco carbón y de mala calidad? Pero claro, tienen que seguir abiertas porque dan empleo. Nada, se mantienen abiertas con cargo a los peajes. ¿Que como respaldo a las renovables hemos obligado a las eléctricas a construir decenas de centrales de ciclo combinado que luego pasan la mayor parte de su tiempo o paradas o funcionando a medio gas? Dicho lo del gas, con doble sentido porque es que las de ciclo combinado funcionan con gas natural. Pero no hay problema, se paga eso con cargo a los peajes y asunto resuelto. ¿Que el precio de la luz se ha disparado por tanta intervención? Tampoco hay problema. Se genera un déficit de tarifa y lo titulamos pagando los intereses de esos títulos con cargo a los peajes. Luego ya veremos qué hacer con ese déficit. Pero si no lo podemos cargar a los peajes, dejaremos que suba la luz creando un sistema tarifario como el que entró en vigor hace 3 días. La factura echa humo por eso, y no por ninguna otra cosa. Podemos seguir engañándonos y señalando a los hombres de paja que el gobierno, bueno, todos los gobiernos, nos ponen delante, o asumir de una vez cuál es el verdadero problema. Se llama impuestos, y se llama sobreregulación. Si de verdad quieren que baje la luz, que baje de precio, quiero decir, no tienen más que bajar los primeros y aflojar la segunda. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con María, de Perú, que a cuento del programa de ayer sobre la campaña electoral en Perú nos da más información sobre el candidato Pedro Castillo. Recién termino de escuchar tu programa, que como siempre es muy acertado. Solo quería aclarar una pequeña cosita. Bueno, primero es que Pedro Castillo, como tú afirmas, él es rondero. En realidad no es rondero. Las rondas campesinas de su comunidad dicen que nunca lo han visto ser parte de ellos, así que eso lo vamos a poner en duda. Y tampoco es maestro. Él, él se, digamos, como para explicarlo de manera breve, se asimiló a un programa para llevar maestros a zonas rurales donde no hay profesores, donde no llega el Estado. Y bueno, es una capacitación, una titulación breve. En realidad no es que él sea un maestro completo como lo es uno que realmente ha estudiado la carrera. Y digamos que él no pasaría ninguna evaluación eh, que te hace el ministerio. Y es uno de los motivos por los que él estaba a cabeza de la huelga del 2007, que casi deja a todos los chicos perdiendo un año, porque fue excesivamente larga y bastante, digamos, agresiva. Así que esa es otra de las mentiras, ¿no?, de esta candidatura. Y bueno, otra cosa que quería también aclarar, o mejor dicho que quería anotar, porque es bastante curioso, es que como tú dices, sí, él nació en Cajamarca y nació en un distrito que es bastante pobre, y en ese mismo distrito nace otro candidato, también que fue candidato en esta elección, pero que no llegó a segunda vuelta, que se llama César Acuña. En la misma pobreza, sin las mismas oportunidades, sin embargo, él ahora se ha convertido en uno de los hombres más ricos del país. Y eso lo hizo creando empresa. ¿Qué tipo de empresa? Una universidad, ¿no? No te digo que sea un santo, porque tiene por ahí sus cosas turbias, como casi todo político latinoamericano, pero con sus universidades él le ha dado la oportunidad a miles de chicos de poder estudiar y a miles de personas de poder trabajar. Y así ha creado él su fortuna.
Y sin embargo vemos al señor Castillo que se dice un profesor y que en realidad más es lo que nos va a traer pobreza y atraso en todo sentido, ¿no? Me parece a mí una contradicción bastante pintoresca sobre lo que realmente representan la izquierda y la derecha, porque Acuña y su partido son pues esencialmente de derecha, ¿no? Eso es todo, un saludo para todos y deseenos suerte para este domingo y ojalá pues que podamos salir de esta una vez más. Chao. Pues son dos datos importantes, porque la campaña de Pedro Castillo se ha centrado en presentarles algo así como un hombre del pueblo, emanado mismamente del pueblo, salido de la tierra, un maestro rural que participaba en las rondas campesinas, entregado, confundido con el pueblo. Bien, a raíz de tu nota de voz he ido a buscar datos biográficos más precisos sobre Castillo, y la verdad es que no hay gran cosa, más allá de vaguedades sobre cómo formaba parte. Bueno, incluso llegó a dirigir las rondas campesinas en la provincia de Chota, o sobre su labor de maestro en un pueblo llamado Puña, o sobre su papel en el Sindicato de Trabajadores de Educación. Realmente Castillo es un completo desconocido hasta hace 4 años, cuando protagonizó la huelga magisterial. Es en ese momento cuando su nombre empieza a aparecer en la prensa. Pero es que en 2017 Castillo tenía ya casi 50 años, 48 exactamente. Antes de eso, es un misterio realmente lo que hizo. Yo la verdad es que no lo sé, pero vamos, por lo que he podido ver, todo indica que se dedicó básicamente a labores sindicales, en un ámbito muy reducido, prácticamente provincial. Bien, vamos ahora con Daniel, que nos habla también de las elecciones del Perú. Cuando se conozca el resultado de las elecciones en Perú, de las presidenciales, pues habrá algún comentario o alguna crónica sobre esto y por si mi audio puede servirte. Bueno, yo es que vi hace poco el debate, he seguido un poco de cerca las elecciones de Perú, un poco entre la señora Fujimori y el señor Castillo, y la verdad que este último debate, bueno, por llamarlo de alguna forma, porque yo creo que ese formato de debate tiene poco, básicamente es un meeting hecho por cada candidato, solo que de forma conjunta y partida. Yo, bueno, no sabremos el 6 de junio quién gana o el día siguiente, pero le doy la victoria a Pedro Castillo como pronóstico y lo hago si tuviese que basarme únicamente en el último debate porque creo que estuvo un poco más acertado, creo que supo interpretar más a sus bases de una forma más clara, repite claramente el discurso Chávez, Morales, Correa, donde hay que nacionalizar o renegociar o un poco, esta industria extractiva que nos está quitando la riqueza que por esencia es nuestra del Perú, el Perú libre, y que hay que coger y, bueno, pues exactamente lo que han hecho muchos otros de sus países vecinos, que es coger y nacionalizar la riqueza que ya tienen. Y bueno, en ciertos momentos sabe utilizar un poco o interpelar lo que yo creo esa población más rural, hace valerse como rondero, como profesor, como conocedor de hombre de la calle, con refranes que sabe donde lo que cuesta ganarse el pan, etcétera, etcétera. Creo que el debate estuvo repartido en 3 bloques, que es un poco lo que podríamos ver en cualquier lado. Pues pandemia por un lado, economía por el otro y luego pues ciencia, educación y corrupción. El tema de la corrupción creo que le favorece a él sin duda porque por lo visto un problema bastante duro. Yo era desconocedor que todos los presidentes anteriores, incluido el padre de Fujimori, habían pasado o incluso uno de ellos se suicidó por prisión o han tenido problemas por corrupción, que es un problema endémico de la clase política del país, a pesar que el país ha tenido bastante más crecimiento de lo que han tenido países del alrededor. Y sin embargo, aunque mi política o mi pensamiento podría ir un poco más en la línea, por supuesto no va a ir en la línea de Castillo, sino en la línea un poco de algo más liberal, yo no reconocí ninguna política liberal en lo que decía la señora Fujimori. Simplemente puso millones de pesos para todos lados, creó altos comisionados para el estudio de todo lo que había que hacer dentro de Perú. En el tema de la pandemia, bueno, pues tenían una ideología parecida, un poco distinta en lo que era la forma de actuar, pero esta señora básicamente decía que iba a repartir millones y millones y millones para todos los peruanos, para que cogieran este dinero y emprendiesen, con lo que entiendo que eso supone que es darle a la máquina de imprimir y adelante. Entiendo que Perú no tiene la economía con el dólar,
y que, bueno, incluso yo creo que llegó a dar una cuota por familiar fallecido por COVID, en el cual se iba a haber beneficiado de una partida por esta defunción, lo cual me parece bastante cuestionable. Tenía una propuesta para todo. Yo creo que Fujimori no quería llegar a todo el mundo y probablemente llegó a menos gente de la que esperaba. Utilizó un tono exasperadamente lento, con muchísimas pausas, haciendo una llamada al voto femenino a la que es mamá, y no quiero hacer ninguna broma o ninguna con respecto a cómo se habla, es decir, sino más bien un poco al tono tan desesperadamente mirando a cámara, empatizando, incluso sacando a relucir, pues eso, que ella es conocedora de lo que es ver la cárcel, saber lo que es la cárcel y que por supuesto por su pasado pues no puede permitirse en ningún caso volver a repetir historias de corrupción. Pero bueno, yo creo que los dos estuvieron bastante mal, pero creo que ella estuvo mucho peor que él, y creo que si el debate que si las elecciones tuviesen que debatirse del tono utilizado y un poco de quién estuvo más acertado en este debate y por lo tanto ganaría las elecciones, apostaría que es Pedro Castillo. A ver si se cumple. Pues sí, efectivamente, Daniel. El presunto debate presidencial eran 2 mítines simultáneos y hechos desde el mismo lugar. A mí también me pareció algo un tanto extraño. Los debates electorales en todos los países suelen ser tediosos porque cada candidato va a vender su mercancía. Pero caray, al menos disimulan y a ratos intercambian acusaciones y se echan los trastos a la cabeza. En este de Perú no observaron ni siquiera esa formalidad. Al parecer el ambiente está en Perú tan enrarecido y polarizado que el debate hoy por hoy ya es imposible. Todos son insultos y visceralidad. Tanto Fujimori como Castillo lo están alimentando eso de un modo tan irresponsable que se van a encontrar con un problema después, porque gane quien gane tendrá que gobernar también para los votantes de su adversario, que será casi la mitad del país. Vamos, que de este enfrentamiento nada bueno se puede sacar. Luego, respecto a los resultados en sí, pues la verdad es que no me atrevo a hacer una predicción, porque es que van realmente ajustados. Pero claro, podría haber sorpresas, ¿eh? Piensa que ambos candidatos, más que amor, generan un rechazo casi atávico. Muchos de los que van a votar por Castillo no lo harán por él, sino contra Fujimori, y viceversa. Estas campañas planteadas desde el estómago dan muchas sorpresas. Acuérdate de lo que pasó en Estados Unidos en 2016. Bueno, en esa ocasión, más que ganar Trump, perdió Hillary Clinton, que generaba tanto rechazo que muchos de los demócratas se quedaron en casa y muchos republicanos a quienes Trump no les gustaba nada votaron por él. En las de 2020 se produjo el efecto inverso. Biden, más que ganar, esperó a que el antitrampismo de base hiciese el trabajo. Bien, pues en Perú ya veremos lo que pasa, pero bueno, hoy por hoy puede ganar cualquiera de los dos, lo que nos permite anticipar que el próximo mandato va a ser un potro de tortura. Bien, seguimos con Javier, que a raíz del programa del otro día sobre la hipótesis del laboratorio, se hace una pregunta muy oportuna. Solo una pequeña reflexión acerca del programa de ayer de la teoría del laboratorio. Y es que la respuesta a esa pregunta de el origen del virus, si es natural o es artificial, nos lleva a una pregunta más importante y más peliaguda en su respuesta. Y es, ¿fue un accidente o fue intencionado? Así que solo era eso, Fernando, esta pequeña reflexión. Pues nada, un saludo a ti y a toda la audiencia, que me tenéis súper entretenido siempre en mis jornadas. Y nada, hasta la próxima. Enhorabuena por el programa. Bueno, Javier, de haberlo liberado ellos voluntariamente estaríamos hablando de un acto de guerra. Primero contra su propia población y luego contra el resto, la población del resto del mundo. Pero poniéndonos en lo peor. No tiene mucho sentido que lo hubiesen hecho en Wuhan y no en otro lugar del mundo, algo que no les hubiese costado demasiado, ¿eh? Envían a un par de contagiados a Nueva York en avión y bueno, y el primer brote habría aparecido allí, no en China. Ellos podrían lavarse las manos, culpar a los gringos de no vigilar estas cosas y bueno, hasta se podrían mostrar magnánimos ofreciendo su ayuda. En fin, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones peruanas. Ni Keiko ni Pedro saben cómo solucionar los problemas del Perú. Ni Keiko ni Pedro tienen las herramientas necesarias para encauzar los problemas del Perú. Carecen de la confianza de la inversión exterior
y no cuentan con una población unida. Ni Keiko ni Pedro pueden hacer otra cosa que endeudar más al país, tratar de que la vacunación poblacional avance y mentir sobre logros y sobre chivos expiatorios. En Perú se piensan que Keiko y Pedro son dos opciones distintas y que, según el que gane la presidencia, las consecuencias serán completamente distintas. Oye, pues podría ser. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que es jueves 3 de junio. Mañana será viernes 4 y los viernes 4 no hay contracrónica, hay contrahistoria. Ahí os espero. Hasta mañana, amigos.